Estimados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos brinda de abrir las Escrituras y poder meditar en ellas y recibir este alimento espiritual que lo necesitamos cada día. Así como necesitamos el alimento físico, alimentar nuestros cuerpos para mantenernos fuertes, pues también necesitamos este alimento espiritual para fortalecernos en la fe y así cada día conocer el corazón de Dios. Quisiera compartirles en esta ocasión en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, del verso 1 al 5, encontramos una porción muy interesante de las Escrituras y dice así la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías vivía totalmente cómodo en la casa del rey. Él podía comer muy bien. Él tenía un trabajo estable, un buen trabajo. Él era copero del rey. Bueno, él era que aprobaba el vino antes de dárselo al rey y así el rey podía tomarlo. Pero tenía un trabajo bueno. Tenía un trabajo bueno viendo las circunstancias de aquel tiempo. Vivía en el palacio, no le faltaba absolutamente nada, podía dormir bien. Era un hombre de confianza del rey Artajerjes y él estaba cómodo. Sin embargo, dice las escrituras que llegaron unos hombres de su tierra, de Jerusalén, llegaron al palacio y él les pregunta: ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo están mis hermanos? Y estos hombres le dieron una noticia tremenda que a Nehemías lo puso muy triste. Y Nehemías, dice las escrituras, que no quería ni comer. Le bajó una tristeza por esta información que estos hombres le habían dado. Le dijeron: la ciudad está destruida, está quemada, las puertas están derribadas, están quemadas y es un desastre. Es una ruina totalmente en Jerusalén. Y él se puso muy triste al ver cómo estaba la ciudad de los sepulcros de sus padres. Estos hombres le trajeron esta noticia a Nehemías y él se puso muy triste. Entonces, cuando el rey ve que él está triste y sabe el rey que él no está enfermo porque él vive en el palacio, entonces lo confronta, entonces le pregunta. Y él dice que temió en gran manera porque, claro, si una persona prueba el vino para dárselo al rey y esa persona está triste, está pálido, no está comiendo, es porque es un sospechoso. Entonces, por eso tuvo temor y por eso tuvo que abrirle el corazón al rey. Pero hizo una cosa muy interesante, que dice que antes, cuando el rey le pregunta qué quiere, cuando el rey le pregunta qué cosa pides, él dice que oró a Dios. Toda cosa que nosotros queremos obtener o queremos hacer, cada meta, pues debemos de orar a Dios para saber si es la voluntad de Dios, con ese propósito que quiero hacer en mi vida, con esa decisión que quiero tomar, si es la voluntad de Dios o no. Nehemías oró a Dios y así pues le pidió, Dios le dio la dirección, Dios le dijo lo que él tenía que hacer y él pues pidió al rey cartas para ir a Jerusalén y poder reconstruir la ciudad, poderla reedificar. Pero una cosa muy interesante, que Nehemías fue capaz de dejar su confort, su trabajo, su comodidad, para ir a una ciudad que estaba llena de ruinas. Y la pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a sacrificar ciertas cosas para servir y hacer la voluntad de Dios? Porque a veces hay cosas que nos pueden atrapar, incluso los trabajos nos pueden atrapar y no nos pueden dejar crecer en la obra del Señor. Y en vez de acercarnos más al Señor,
los trabajos incluso nos pueden alejar del Señor, porque ya no me va a quedar tiempo de leer las Escrituras, ya no me va a quedar tiempo de orar más al Señor, porque otras cosas me están quitando ese tiempo. Si nosotros ponemos siempre al Señor primero, pues debemos de poner en práctica, debemos de demostrar que si en verdad tenemos al Señor primero. Porque no puedo decir, yo pongo al Señor, primeramente tengo al Señor y después mis cosas, cuando la realidad, mis hechos, pues dicen otra cosa. Fue una noticia terrible para Nehemías, que él se puso muy triste y él estuvo dispuesto a dejarlo todo para ir a reconstruir la ciudad y el templo. Pero en las Escrituras encontramos la mejor noticia, el Evangelio. El Evangelio no es una mala noticia, sino que el Evangelio es la noticia más mejor, la mejor noticia que puede haber en la vida, la mejor noticia del mundo es el Evangelio. Y para saber, y si esa noticia es la mejor noticia del mundo, pues necesito saber cuál es esa noticia. Las buenas nuevas de salvación. Que Dios, viendo que nosotros no podíamos salvarnos ni con velas, ni con sacrificios, ni haciendo cualquier cosa, ni incluso ni quitándome mi propia vida, podía yo salvarme, incluso acercarme a Él, pues Él decide mandar a su Hijo. Él decide venir a esta tierra y hacerse carne, porque aquel verbo fue hecho carne, la palabra de Dios fue hecho carne, y vino a morir por toda la humanidad. Y Dios me amó tanto, tanto, que sabiendo que yo nunca, nunca, nunca podía salvarme por sí mismo, Él decidió venir a morir en la cruz del Calvario. Esa es la mejor noticia del mundo, saber que yo iba a un lugar de condenación y Cristo viene a morir, viene a hacerse carne y el Señor Jesucristo viene a morir en la cruz del Calvario y de esa forma yo alcanzar la salvación. No por ningún mérito nuestro, no por ninguna obra, porque las obras no salvan a nadie, sino que las obras son como consecuencia de la fe que nosotros hemos depositado en el Señor Jesucristo. Esa es la mejor noticia del mundo. Hay noticias malas que cambian la vida de la persona, pero hay noticias buenas que cambian la vida de la persona. Y la mejor noticia del mundo es el Evangelio que transforma las vidas, que cambia las vidas a una vida mejor, a una vida eterna, a nacer de nuevo. Esa es la mejor noticia que una persona puede recibir, que Cristo, viendo mi calamidad, viendo que yo soy un hijo de ira, viendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viendo que viene una condenación tremenda a causa del pecado, pues Él decide morir por cada uno de nosotros. Ahora bien, ahora a nosotros nos toca dar ese paso. Y aquel que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, a mis amigos que van a ver este devocional tal vez en Facebook, que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo, pues la mejor noticia que usted es que reconozca al Señor como su único y suficiente Salvador. Usted no va a encontrar otra noticia más mejor que esa, que Cristo, cuando nosotros éramos pecadores, pues Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros y nos ofrece la salvación y estamos en el tiempo de la gracia donde todos nosotros podemos ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en este nuevo día, nueva oportunidad que el Señor nos brinda. Dice las Escrituras que las misericordias son nuevas cada día. Cada día que nosotros nos levantamos y podemos ver que estamos vivos, que podemos respirar y debemos de agradecer al Señor por ello, vemos una misericordia nueva, porque es un Señor amoroso, es un Señor que se complace siempre en bendecirnos y con solo saber que estamos en un nuevo día podemos ver el amor de Dios que ha sido manifestado, que ha sido reflejado. Ahora pues si nosotros no estamos en Cristo, pues dice las Escrituras que la ira de Dios está sobre aquel que rehúsa a creer. Tal vez usted ha escuchado muchas veces la palabra del Señor, pero es tiempo de que dé ese paso de obediencia y tomar su mejor decisión y es aceptar al Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga a todos.